Estimados amigos y amigas de trabajodigno.pe, nos encontramos en esta oportunidad con Silvio Rendón y Bruno Jiménez. Ambos son economistas, especialistas en temas de trabajo, economía laboral, y van a compartir ahora con nosotros los hallazgos de una investigación reciente sobre los efectos en el mercado de trabajo, específicamente en los contratos de trabajo temporales y permanentes y en los salarios, de una famosa reposición del Tribunal Constitucional del año 2002 que dispuso como un derecho a los trabajadores la reposición en su puesto de trabajo en los casos en que un juez determinara un despido arbitrario o nulo. Saben ustedes, este es un tema que se ha discutido mucho en nuestro país en los últimos años, y hay voces que plantean que esta es una de las razones por las cuales los contratos permanentes, los que garantizan cierta estabilidad, no son, digamos, los más usados por los empleadores. Silvio, Bruno, les agradezco que estén conectados en estos momentos y que podamos conversar sobre este tema. ¿Qué les parece si hacen una breve síntesis de su paper y nos comentan qué buscaban demostrar con este documento y cuáles son las implicancias de los hallazgos que han tenido? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Estamos todos aquí confinados, pero al mismo tiempo estamos como más cerca, porque como mucha gente está en esta situación, pues quienes estamos lejos no nos sentimos también más cerca del país, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad. Este trabajo, en este trabajo nuestro principal objetivo era hacer una verificación de un trabajo que habían hecho Jaramillo y otros coautores, que ellos empezaron por el año 2017, tuvieron una primera versión en la cual afirmaban con mucha fuerza que la decisión del Tribunal Constitucional de establecer la reposición como un derecho y llevarla a la práctica había generado una gran pérdida de empleos, ¿sí? Casi 1.900.000 empleos permanentes y eran sustituidos perfectamente por empleos temporales. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es ver esos mismos datos, seguir esos mismos métodos y a ver qué nos salía. ¿Sí? Porque a veces, ya en el tema de la letra pequeña técnica, por decirlo así, se pierden detalles y uno quiere también, hay que verificar. Entonces nosotros teníamos esta idea a ver qué habían hecho. Entonces hicimos eso. Y en el camino fuimos encontrando algunos problemas con los supuestos que ellos habían hecho y por lo tanto con los resultados que ellos tenían. ¿Sí? Ellos suponen que hay una sustitución perfecta entre trabajadores temporales y permanentes, a partir de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que nosotros vemos es que no solamente hay estos dos tipos de trabajadores, sino hay otras modalidades de contratación también que son importantes. En tal sentido, no es que, digamos, porque haya una reducción de la contratación permanente, eso implica un aumento de la contratación temporal inmediata, ¿sí? Con cual ellos suponían. Esto es importante porque, claro, una sustitución implica una precarización. Que hay una pérdida de empleos permanentes y un aumento de temporales significa una precarización. Ahora, ¿cuál es un poco el trasfondo de esto? ¿De dónde viene? Bueno, lo que ocurre es que los efectos de las leyes laborales, la protección del empleo, sobre el empleo, por lo general son muy bajos. Los estudios estadísticos no encuentran efectos. ¿Sí? Encuentran efectos muy pequeños y prácticamente la economía ha dejado de tomar la variable empleo como una variable de impacto de referencia. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, esas leyes laborales podrían sí afectar más bien la calidad del empleo. No el empleo total, pero sí la calidad del empleo, que lleva una mayor precarización. Y por lo tanto, una flexibilización del empleo llevaría a más empleos permanentes. ¿Sí? Entonces, se cambia la variable de impacto y, bueno, de ahí ese es el trasfondo que hay para este trabajo. Nosotros no encontramos esos efectos. Esos grandes efectos no los encontramos. Sí, por favor. Es importante esta diferenciación para que nos quede a todos claros entre empleos permanentes y temporales. ¿Qué implicancias tienen para la calidad del empleo en este caso? Claro, en un caso, el empleo permanente es típicamente un empleo, es un contrato a tiempo indefinido, ¿sí? Mientras el empleo temporal es un contrato a plazo fijo.
Entonces te contratan por 3 meses, 6 meses, un año, acaba tu contrato y no fue que te despidieron, sino que simplemente no te lo renovaron, ¿sí? Y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso genera pues por supuesto, una ansiedad en el trabajador, genera una inestabilidad, genera una zozobra y bueno, claro, genera pues un ahorro para el empleador de ciertos derechos sociales que el trabajador podría tener, ¿sí? Entonces, ese es el trasfondo que hay. Y básicamente mucho de la literatura y mucho del discurso que uno escucha, muchas de las recomendaciones de política se basan en recortar derechos laborales. Pero una cosa es afirmarlo y otra cosa es probarlo mediante estadísticas, ¿sí? Y bueno, mucha de la gente que asume este discurso afirman de una forma muy categórica que esto es así, ¿sí? Y nosotros que pensamos de otra manera, bueno, quisimos verificarlo también. Nosotros también sabemos las mismas técnicas, sabemos las mismas, usamos los mismos paquetes estadísticos y también podemos hacer el mismo trabajo sin ningún problema, sin ningún corte, digamos, de tipo profesional. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y nos da, bueno, efectos muy pequeños y hasta incluso contrarios a lo que ellos les sale, ¿sí? Y ahí yo dejaría más bien a Bruno para que él dé más calce sobre los detalles, sobre cómo hacemos esto en la práctica, ¿sí? Gracias, Silvio. Por favor, Bruno. Bueno, primero volviendo al otro, el tema de por qué es importante esta sustitución, también tiene mucho que ver con el tema de derechos laborales que dice Silvio, pero hay algunos detalles adicionales, como por ejemplo que en general los contratos permanentes están asociados a mayores salarios, sí se encuentran diferenciales salariales, ¿no? Entonces, acceder a un contrato permanente, digamos que tiene este beneficio, que es mayor estabilidad, pero a la vez mayores salarios. También hay cierta evidencia internacional principalmente que asocia los contratos permanentes a mayor inversión de parte del empleador en capacitación, porque claro, teniendo un vínculo permanente, como le hace más sentido al empleador financiar esto, ¿no? Entonces también hay temas de productividad que, digamos, que se pierden si es que todo el empleo es temporal, se quiebran estos incentivos, ¿no? Yendo ahora al lado un poco más técnico de lo que hacemos, bueno, como dice Silvio, lo que nosotros hicimos inicialmente fue tomar el primer documento de Jaramillo y coautores como referencia, ¿no? Entonces, en términos muy simples, lo que hace su estudio es comparar la tasa de contratos permanentes antes y después de la sentencia. Entonces, revisando cuidadosamente el documento, nos damos cuenta de algunos detalles, como por ejemplo que la fecha de la sentencia que ellos usan no es precisa. Ellos le llaman reforma laboral de 2001, cuando realmente esta sentencia se emite a mediados de 2002, ¿no? Lo que importa no es cuándo, y quizás algún oyente no tenga el contexto, todo esto viene toda esta sentencia de reposición viene de la resolución de una demanda impuesta por trabajadores de Telefónica que fueron despedidos arbitrariamente, ¿no? Entonces, 500 trabajadores. sí, alrededor de 500 trabajadores, ¿no? Y principalmente miembros de sindicatos, ¿no? Entonces, algunos autores sugieren que, de hecho, la idea era eliminarlos, pero no mucho más que eso, ¿no? Que esa era la única justificación, y eso definitivamente no es una causal de despido válida, ¿no? Entonces, esta demanda, digamos, se presenta en 2001, pero el cambio legislativo se hace una vez que el tribunal resuelve esta sentencia. Cuando recién indica que lo que se hizo fue inconstitucional es cuando se lleva a cabo el cambio legislativo, no antes, quizás, ¿no? Es la eliminación de un inciso, de un artículo de la Ley de Productividad y Fomento. Sí, de 728, el decreto legislativo 728, se invalida el artículo 34. Entonces, bueno, nos damos cuenta de estos detalles y nos damos cuenta también de algunos detalles. Este detalle, digamos que es como algo fáctico, algo verificable por las fechas de la sentencia, pero hay otros detalles, ¿no? Un poco más técnicos, un poco menos claros, digamos, ¿no? Unos detalles metodológicos que también nos llaman la atención, como dice Silvio, uno de ellos es que se ignora el otro tipo de contratos, y esto es muy importante, porque si tuviéramos solo dos tipos de contratos, claro, uno sería el espejo del otro, ¿no?
especialmente si decimos que el empleo no cambia, si el número total de trabajadores no cambia y uno de los tipos aumenta, lo evidente sería que el otro caiga para mantener la suma constante, ¿verdad? Pero cuando tenemos más tipos de contrato, esto no es tan obvio. Podemos tener aumentos de 2 tipos de contrato y caídas en el otro, o cualquier combinación, ¿no? Entonces, vale la pena revisar todos. O sea, lo que ustedes querían probar era si la reposición promovía o incentivaba la contratación temporal, el desmedro de la contratación permanente, pero lo que encuentran, anticipándome un poco a tus conclusiones, es que se incrementan también los contratos permanentes, quizás en menor medida que los temporales, pero esta sentencia no determina una supresión de esta modalidad de contratación ni un reemplazo, o que, en fin, digamos, crecen ambos indistintamente, aunque la proporción se mantiene en, digamos, una superioridad para los permanentes, para los a plazo temporal, plazo fijo, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que hallamos. Hacemos varias pruebas estadísticas, ¿no? Para comprobar si esto realmente es así, porque una vez que alguien haya una correlación o lo que sea, es necesario ir a los detalles de esto, ¿no? Porque hay que cuestionar incluso nuestros propios resultados, y eso también es un trabajo que hacemos a lo largo del documento. Y muchas de estas cosas, como comprobar si nuestros resultados realmente son causados o manipulados por la reposición, tienen que ver mucho con el contexto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, sí, encontramos estas variaciones, estos cambios que coinciden con la reposición. Entonces nosotros tratamos de ver si es que realmente son atribuibles, porque hay una diferencia entre correlación y causalidad, ¿no? Puede ser que 2 eventos pasen al mismo tiempo, o uno después del otro, pero no necesariamente uno causa al otro. Entonces es necesario un análisis más profundo, más allá de esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros es realizamos nuestra misma metodología, pero asumiendo a propósito fechas distintas de la sentencia de reposición. Entonces, si nosotros para una fecha arbitraria podemos hallar resultados similares, entonces es muy cuestionable que lo que hallamos inicialmente realmente sea por la sentencia y no un cambio, digamos, usual, típico, si me dejo entender. Para que nos Déjame entiendan añadir algo los ahí. seguidores del trabajo digno, es, digamos, dentro del ejercicio metodológico que plantearon, era que si no existía esta famosa reposición, digamos, por el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional, los contratos de plazo determinado, permanentes, iban a seguir una tendencia, digamos, declinante desde los años 90 y los temporales seguir esa tendencia ascendente, muy al margen de lo que haya determinado el tribunal. ¿Se puede corregir eso de su investigación? Sí. Sí, sí, sí. Sí, mira, déjame añadir algo sobre esto, ¿no? Desde un punto de vista más conceptual, los autores que cuestionamos, que criticamos, Jaramillo y sus coautores, ellos le llaman a esta sentencia del Tribunal Constitucional la reforma laboral del 2001, ¿sí? Pero no es una reforma laboral, es una sentencia. Y una sentencia que tiene una baja cobertura incluso, ¿sí? Entonces ya desde cómo lo llamas, ya tú vas avanzando las conclusiones, ¿sí? La reposición no es algo que cubre a la mayor parte de la fuerza laboral, cubre una parte relativamente pequeña incluso. El impacto es relativamente pequeño. Y por eso no es sorprendente que a nosotros nos queden efectos muy pequeños, una vez que hacemos el ejercicio bien hecho, ¿sí? Porque no es que su metodología esté mal, sus datos estén mal, pero el ejercicio no está bien hecho, por decirlo en lenguaje simple, ¿sí? Tiene Más allá de sesgo. technicalidades, ¿sí? Es un ejercicio válido, es una pregunta válida, uno siempre se puede preguntar, ¿sí? Pero no está bien realizado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hacemos lo que se llama, lo que Bruno ha aludido, se llama pruebas de placebo. Tú supones que hubo una reforma o hubo un cambio en un año, digamos 2002, y te sale un efecto. Pero, ¿qué pasa? Si supones que esto se hizo en el 2003, 2001, 2000, en el 2000, también te sale lo mismo. Entonces,
eso te indica que no es algo causado por, una cosa es que sea algo coincidente con una medida o una resolución administrativa o una sentencia, y otra cosa es que sea causado por. Es lo que nosotros en economía llamamos efectos causales. Es decir, hay una coincidencia, una correlación, pero no hay unos efectos causales. Y a través de estas pruebas llamadas de placebo es que lo detectamos. Ahora, nosotros hacemos más estimaciones que la que hace Jaramillo y sus coautores. Ellos utilizan lo que se llama como instrumento. Instrumento es, bueno, parte de una técnica econométrica que no sé si vale la pena explicar ahora, pero ellos hacen las diferencias con el sector, toman como, digamos, como un criterio de comparación el sector informal. Nosotros hacemos eso y también lo hacemos con el sector público. O sea, lo hacemos, los resultados son diferentes, pero nunca nos salen esos efectos mayúsculos que les sale a ellos. A lo más nos sale un efecto pequeño, ¿sí? y de cuestionable atribución causal. Es lo que te podemos comentar. Y lo que nosotros, por lo tanto, concluimos ya para avanzar un poco una conclusión que se entienda, ¿no? Más generalmente, es que no hay ninguna evidencia para afirmar que una anulación de la sentencia del Tribunal Constitucional vaya a hacer una gran creación de empleo, ni una gran creación de empleo en particular permanente, ¿sí? No tenemos esa evidencia, no hay esa cosa a rajatabla que uno puede, digamos, tal vez ver, ¿no? Esos efectos que uno lee en la prensa, esas cosas categóricas, está probado, está demostrado, no hay tal cosa, no hay tal demostración, ¿sí? Y es parte, toda esta, digamos, este discurso es parte, por supuesto, de una confrontación de intereses, ¿no? Que están, pues uno tiene que debatir también, ¿no? Uno como economista, como técnico, también debate profesionalmente con sus contrapartes, ¿no? Silvio, Bruno, y ustedes en este debate que han seguido y que han, digamos, encarado con las herramientas de la economía, ¿han podido encontrar alguna cifra acerca del número de trabajadores repuestos? Cuando leemos los editoriales del Comercio, las columnas de Jaime de Altaus o los pronunciamientos del Instituto Peruano de Economía, dieron la impresión que en nuestro país los trabajadores son repuestos todos los días y en cantidades industriales, poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas. Poco más y poco menos es lo que argumentan. Yo personalmente he tratado de indagar y no parece existir una base de datos que diga, bueno, son 10.000, son 20.000 los trabajadores repuestos desde la emisión de esta sentencia, lo cual podría ser un elemento de análisis, pero no existe eso, lo cual hace, desde mi impresión, más gracioso el argumento del señor Jaramillo y otros, los coautores de su trabajo, ¿no? Eh, sí, sí existe, es posible encontrar ese número. No es demasiado fácil porque hay que revisar las sentencias del tribunal, pero de hecho nosotros sí obtenemos una cifra que parte del mismo documento de Jaramillo y coautores que tomaron el trabajo de extraer esta información, ¿no? Y eso también y de hecho lo mencionamos en el documento, pues es una cosa que también, digamos que refuerza un poco nuestro argumento, de que es una cosa pequeña, ¿no? Encontramos que en promedio cada año hay alrededor de 162 pedidos de reposición, de los cuales, bueno, no necesariamente todos son aceptados, quizás, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Teniendo en cuenta la masa empresarial que existe, la probabilidad de que una empresa en particular se enfrente a un pedido de reposición parece ser ínfima, ¿no? Aunque ustedes no lo mencionan en su estudio, la impresión que tiene mucha gente es que el temor a la reposición laboral, digamos, responde a que quienes han usado este mecanismo han sido básicamente dirigentes sindicales, la gente que puede resultar incómoda a ciertas empresas que no llegan a comprender la importancia del diálogo social y de tener un interlocutor institucional como los sindicatos. ¿Por ahí va la preocupación de las empresas alrededor de este tema? Podríamos decir que sí, dado digamos, que la sentencia fue generada por dirigentes sindicales que fueron despedidos. Los 500 trabajadores eran un sindicato consolidado, histórico, ¿sí? No, estos sindicatos no es que surgieron en los últimos años, es un sindicato con cierta tradición, un sindicato, además, una cosa que hay que recordar, ¿no? Que los sindicatos daban bienestar a los trabajadores. Tenían actividades sociales, tenían clubes, tenían ese tipo
de cosas. Y quienes dirigían estas organizaciones, porque esto ha decaído, lo digo en tiempo pasado, ¿no? Ha decaído muchísimo, ¿no? Obviamente que tenía un rol organizativo para la fuerza laboral, ¿sí? Además del rol, digamos, de defensa de los derechos y protección, había un rol, digamos, de bienestar, ¿sí? Para la familia de los trabajadores. Entonces, bueno, esto se pierde, pues, ¿no? Esto se pierde y obviamente que al atacar este núcleo duro, digamos, dirigencial, organizativo, estos líderes sociales, pues obviamente que hay una desintegración también de tipo social en el país. Ok, Silvio. Bueno, Bruno, Silvio, yo les agradezco este tiempo que nos han brindado para compartir los hallazgos principales del estudio que elaboraron juntos, que publicaron a fines del año pasado y que, como les señalaba, cubre un vacío en la discusión laboral en nuestro país. Yo creo que es necesario que se conozca el desarrollo de este texto, este paper, y que más gente lo incorpore en el debate laboral para discutir sobre evidencia concreta, ¿no? No sobre los deseos de un sector de la academia o probablemente del empresariado que aspiran a que se elimine este derecho a la reposición de los trabajadores. No hay evidencia causal entre la sentencia del Tribunal Constitucional y el incremento de los contratos temporales y permanentes, o por lo menos no en la dimensión como nos lo plantean algunas voces. Quiero invitarlos para participar en una próxima oportunidad del programa. Sí, Bruno. Sí, también un tema importante es que, o sea, la evidencia también nos dice que no hay evidencia de esta sustitución, ¿no? No es esta sustitución que es el caballo de batalla, digamos. No se pierden empleos permanentes, se pierden millones de empleos permanentes para temporales. Eso no lo encontramos en ningún momento de nuestro documento, no, al menos no de manera robusta. Le agradezco, Bruno, esa Complementariedad aclaración. también, ¿no? A veces se olvida eso, ¿no? Que hay complementariedad entre ambos tipos de trabajo, ambas modalidades de trabajo, ¿sí? Está para conversarlo más. Pero bueno, Ujú. quedamos, los comprometo para una próxima oportunidad. Encantado. Sí, Gracias, compañeros. Muy bien. gracias.